Hoy es 14 de febrero, un día súper importante para muchas personas porque hoy se le conoce como el Día del Amor. Pero, ¿cómo podemos avanzar este 14 de febrero sin entender el amor a través de los grandes filósofos del mundo antiguo? Y con eso me refiero específicamente a un texto, el Banquete de Platón. En él podemos leer muchos discursos sobre el amor, pero uno de esos discursos para mí es el más importante. Sería el discurso de Sócrates en el banquete, ya que de ahí posteriormente van a ser la idea de amor platónico. Entonces lo que entendemos por amor platónico más bien sería un amor socrático. Pero ¿qué fue lo que nos dijo Sócrates en ese banquete? ¿Qué es lo importante del amor en ese discurso? Quédate en este video para que aprendas. Quiero compartir con ustedes un video, es breve, dura un minuto, para que al iniciar el banquete de Platón podamos tener una idea de qué es un banquete. Eh, no podemos hablar del banquete sin ponerlos en contexto de qué era un banquete. Este simposio era una instancia donde se reunían los hombres en el periodo griego clásico, y en esto nos vamos a situar específicamente en Atenas y en el siglo IV antes de nuestra era, porque es el periodo de Platón. Y en estos banquetes se intercambiaban conversaciones, fluía la charla de algún tema que se proponía en el momento, y es lo que vamos a ver a través del banquete, que el tema principal es el amor. Había mucha comida, mucha bebida, se pasaba muy bien entre amigos y hablaban de todo. Los antiguos griegos eran especialistas en crear estas instancias, estos momentos de diálogo, porque a través del diálogo se generaba la intelectualidad, el conocimiento y se compartía entre amigos. Entonces podíamos entender y leer a través de los textos a los antiguos atenienses caminando por las calles de Atenas mientras dialogan, en el ágora dialogando con otras personas. Grandes filósofos, grandes mentes brillantes generaban sus propios discípulos que les seguían para escucharles hablar de estos temas. Pero el banquete era en hogares, así mismo como pueden ver en el video, recostados, gente sirviéndoles la comida, donde hay comida, bebida, como ya les dije, y un diálogo enriquecedor. Entonces, en el texto de Platón, el banquete, nos deja súper claro cómo es que nace este tema de hablar del amor, proponer como tema central de este banquete el amor, y cómo es que a través de esta propuesta se arma el diálogo e incluso se colocan de acuerdo cuál es el primero en hablar sobre su discurso de qué es lo que entiende por amor y el sentido en el que van a ir charlando sobre el amor. Así que les voy a leer un trocito del banquete para que puedan entender cómo se genera todo esto. Porque Fedro me dice todos los días con una especie de indignación: ¿no es una cosa extraña, Erixímaco, que entre tantos poetas que han compuesto himnos y cánticos en honor a la mayoría de los dioses, no haya habido ni siquiera uno que haya hecho el elogio del amor, que es un dios tan grande? Yo, continuó Erixímaco, comparto la indignación de Fedro. Quiero pagar entonces mi tributo al amor y ganarme su benevolencia. Me parece al mismo tiempo que a una compañía como la nuestra no le estaría de más honrar a este Dios. Si les parece, no busquemos más tema para nuestra conversación. Cada uno improvisará lo mejor que pueda un discurso en elogio del amor. Se dará la vuelta de izquierda a derecha, aquí está el orden como van a dar su discurso. Fedro, por su categoría, será el primero que hable y yo después por ser el autor de la propuesta que les hago. Entonces, esta propuesta nace desde
Erixímaco. Él propone como tema principal de este banquete el amor. Entonces, ¿cómo es que comienza este discurso? El primero, como dice el texto, es Fedro. Luego le sigue Pausanias. Luego continúa Erixímaco, Aristófanes, Agatón, Sócrates y por último, para terminar este banquete, Alcibíades. Mi discurso favorito del amor, y es lo que nos lleva este día, 14 de febrero, a hablar del amor según Platón y según Sócrates, según Platón, es el discurso maravilloso que nos cuenta Sócrates. Entonces, quiero leerles un trozo y complementarlo con una hermosa novela histórica que leí hace muy poco, que es sobre la maestra de Sócrates, aquella mujer que le enseñó del amor a Sócrates y que la única mención en la historia que tenemos de ella es justamente en este banquete. No hay otra mención en toda la historia, en todos los textos del periodo griego clásico, que se hable de Diotima de Mantinea. Así que les voy a leer. Bueno, una vez que Agatón termina su discurso sobre el amor, viene el turno de Sócrates y Sócrates inicia con lo típico, lo que era propio de él, la mayéutica. Comienza a darle estas preguntas, un enfoque entre preguntas y respuestas, más preguntas que respuestas. Entonces, Sócrates dice lo siguiente: pero ahora voy a dejarte en paz para ocuparme de un discurso que me dijo un día una mujer de Mantinea llamada Diotima. Era una mujer muy versada en todo lo concerniente al amor y a muchas otras cosas. Ella fue la que prescribió a los atenienses los sacrificios que suspendieron durante 10 años una peste que los amenazaba. Todo lo que sé del amor lo aprendí de ella. Voy a tratar de repetir lo mejor que pueda, después de todo lo que tú y yo hemos convenido, Agatón, la conversación que tuve con ella, y para no apartarme de tu método, explicaré primero lo que es el amor y a continuación cuáles son sus defectos. Entonces, él comienza a relatar cómo es que se da esta charla entre él, Sócrates, y Diotima respecto al amor. Y esta charla queda súper bien plasmada en una novela histórica que adquirí hace poco, en enero, que se llama La maestra de Sócrates. La autora es una periodista, escritora de Islas Canarias, que se llama Laura Mas. Laura Mas, a través de esta novela histórica, nos presenta ese diálogo que el banquete mismo nos presenta de cómo es que Sócrates, y Platón luego escribe, cómo es que Sócrates charla del amor con Diotima. Pero me gusta más la versión de la novela histórica. Es como un poco más romantizada. Y además hoy es 14 de febrero, así que tenemos derecho a ser románticos. Y comienza así. ¿El amor?, preguntó Sócrates extrañado. Sí, ¿qué sabes sobre Eros? El filósofo se sintió incómodo y meditó un rato antes de darle una respuesta. No acostumbro a hablar de este tema con nadie, y menos con una mujer, reconoció cohibido. Pero ya que me lo preguntas, te diré que Eros es un dios bondadoso y bello. Te equivocas, Sócrates. Eros no es ni bueno ni bello. ¿Cómo dices? ¿Entonces posee fealdad y maldad?, preguntó él. Sus ojos saltones parecían salirse todavía más de sus órbitas antes de lo que le parecía una provocación. En absoluto. ¿Crees que si una cosa no es bella, forzosamente es fea? Así lo creo. ¿Y si no es sabia, es ignorante? Sí. Entonces, cuando no amas a alguien, ¿también a la fuerza has de odiarlo? El pensador se quedó mudo. La extranjera acababa de dejarlo en evidencia con sus mismas armas, la mayéutica, y estaba dispuesta a vencerlo definitivamente. Tu manera de debatir tiene una carencia, Sócrates. ¿No te has dado cuenta de que existe algo intermedio entre los opuestos? Hay cosas que no obedecen a la dualidad, que no son un sí ni un no, y el amor es una de ellas. De ahí viene su misterio. Y continúa un poco más adelante Diotima comentando lo siguiente.
Si de verdad estás dispuesto a aprender, deberás aceptar que tampoco estás en lo cierto cuando afirmas que Eros es un dios. ¿Cómo dices? Sócrates frunció el ceño, recordó que un rato antes habían convenido que Eros no posee bondad ni belleza, pero tampoco fealdad ni maldad. Entonces, si Eros no es un dios, es un mortal, nuevamente Sócrates cayendo en este dualismo. Tampoco, dijo Diotima. Eros es un daimón, un espíritu protector intermedio entre los mortales y los inmortales. ¿Y qué poderes tiene? El de interpretar y transmitir a los dioses las súplicas y sacrificios de los hombres, y a los hombres los mandatos y recompensas de los dioses. Nos sirve de guía a lo largo de la vida e incluso nos conduce al Hades en el momento de la muerte. ¿Estás diciendo que el amor media entre lo humano y lo divino? Eso es, repuso Diotima. De hecho, el amor es como una escalera al cielo, dado que nos hace divinos y nos sirve de guía en las tribulaciones de la existencia. Bueno, algo como para complementar esta novela histórica, porque me encanta leer sobre los autores además de leer sus libros, Laura Mas viajó a Atenas para poder caminar por las calles de Atenas e imaginarse este diálogo entre Sócrates y su maestra Diotima. Pero lo más importante de todo es cómo una mujer, que de ella no hay más rastro en toda la historia, en ninguna otra obra, podemos saber de ella a través de unas pocas letras en el diálogo del banquete. A la hora que Platón no deja por escrito lo que su maestro Sócrates habló respecto a lo que aprendió del amor desde una mujer, no nos damos ni por enterados de que en el mundo antiguo existió una Diotima de Mantinea. Y bueno, ahora vamos a hacer un súper mega salto desde el siglo IV antes de nuestra era en Atenas. Vamos a pasar por la historia hasta el siglo XV, Italia, Florencia, siglo XV de nuestra era, para hablar de un personaje, un filósofo humanista del siglo XV, Marsilio Ficino, ya que en un periodo súper importante del siglo XV de nuestra era en Italia, comenzaron a enriquecerse de textos griegos y de autores griegos, y se formó en ese periodo en Florencia la Academia Platónica Florentina, en la cual el traductor principal fue Ficino. Ficino tradujo un montón de textos desde el griego hasta el latín, pero los textos platónicos él los traduce desde el neoplatonismo de Plotino. Y una de las cosas que, no sé, podemos ver un lado positivo y un lado negativo, es que Ficino intenta tener esta mirada de un sincretismo entre la filosofía griega antigua y el cristianismo. Él intenta ver que hay una continuidad entre la filosofía griega y el pensamiento cristiano. Entonces, él, entre todos los textos platónicos, neoplatónicos, que tradujo desde el griego al latín, tiene el comentario del banquete de Platón y le da un tinte cristiano. Entonces, en partes donde se habla del amor, él llega incluso a ver al Espíritu Santo. Al finalizar su comentario podemos incluso ver cómo es que él ve la potencia, la sapiencia y el amor como la Trinidad. Bueno, también apoyándose un poco de Santo Tomás de Aquino. Pero cómo es que algo del siglo IV antes de nuestra era, un concepto del amor, luego podemos llegar a un siglo XV de nuestra era y que ese concepto cambie tanto porque influyen las ideologías, las creencias y las doctrinas. Es algo que hasta ahora me llama la atención, porque es algo que también se ve a través de redes sociales, como pensamientos del mundo antiguo hoy en día tienen otra mirada totalmente diferente, desconociendo cuál era una mirada principal en el mundo antiguo. Pero bueno,
Quiero leer tus comentarios, cuéntame qué te pareció este video, cuéntame si conocías a la gran maestra de Sócrates, Diotima de Mantinea, si habías leído el banquete de Platón y si sabías de este comentario que hizo Ficino en el siglo XV. Cuéntame, te leo. Feliz Día del Amor.